Hola mi gente linda, ¿cómo están? Qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes en un viernes más y un episodio más de tres partes. De verdad, muchísimas gracias por todas las personas que se van a ir uniendo a la transmisión de hoy y que también nos van a acompañar de manera diferida. Como verán, hoy estoy solita. Para los que me están conociendo el día de hoy, Carla González. Laura Gamboa, que es mi pareja en estos episodios de tres partes, hoy se encuentra un poquito enferma, así que no nos va a poder acompañar. Es muy posible que vaya a estar por ahí en algún momento conectada, así que la saludaremos cuando ya esté con nosotros. Em, pero sobre todo le mandamos muchísimos deseos, muchísima salud para las personas que creen en eso. Les pido sus oraciones para la recuperación de Laura y que pronto esté con nosotros de nuevo. Pero bueno, yo contentísima acá en nombre de las dos de poder compartir un episodio más y sobre un tema que es hermoso, el tema de la voz interior o diálogo interno. Y me encantaría que podamos conversar. Si tienen cualquier duda, me la escriben en el chat y que poco a poco podamos ir construyendo este programa juntos y juntas. ¿Qué les parece? Bueno, cuando elegimos este tema, les cuento que para mí fue súper agradable porque además es algo que trabajo muchísimo, tanto en mi rol como psicóloga laboral y también en la práctica clínica. Y es que, cuéntenme, ¿quién de nosotros y de nosotras no ha tenido en algún momento una buena conversación con nosotros mismos y con nosotras mismas? Para tomar decisiones, para reflexionar sobre algo que nos está pasando, em, para identificar qué es lo que nos está pasando con una situación. Es esa vocecita que está dentro de nosotros y con la que a veces tenemos charlas, aunque ahora vamos a ver que a veces las dejamos tener monólogos que no siempre nos ayudan. Y este diálogo, esta charla que tenemos con nosotros y nosotras mismas, es a lo que llamamos diálogo interno. ¿De qué nos habla el diálogo interno? Me gustaría empezar por ahí antes de que entremos en otras cosas de la materia. Digamos que el diálogo interno nos habla de la forma en la que dialogamos con nosotros mismos, las palabras que usamos, los conceptos que usamos con nosotros mismos, el tono, forma, lugar, qué tan amorosa o qué tan severa es. Nos habla de las estructuras de pensamiento con las que definimos nuestra realidad. ¿Y de dónde vienen esas estructuras de pensamiento? Es de lo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida, desde que somos bebés y hasta nuestra vida adulta, de las personas a nuestro alrededor, del mundo, de lo que está bien, de lo que no está tan bien, de la construcción que hemos ido haciendo de nosotros y de nosotras mismas. Y la forma, el tono y el contenido de nuestros diálogos internos nos hablan entonces de cuál es nuestra versión única y personal del mundo que vivimos. ¿Ok? Y sí, nuestra versión única y personal, porque tal vez algunas personas me han escuchado hablar de que al final hay tantas realidades como personas sabemos, porque todas y todos hemos tenido experiencias de vida distintas. Con experiencias positivas, dolorosas, que hemos vivido y experimentado de maneras distintas. Y todo eso se va incorporando en la forma en la que vamos viendo el mundo, cómo lo entendemos y por tanto también cómo nos hablamos a nosotras y a nosotras mismas. Entonces imaginémonos, si hemos aprendido que el mundo es un lugar peligroso por nuestras experiencias de vida, imaginemos cuál es nuestro diálogo cada vez que salimos a la calle. Por ejemplo, que conocemos un lugar nuevo o que estamos en contacto con personas distintas. Si por algunas experiencias de la vida, como hablamos en heridas, sentimos que las personas pueden traicionar o ser injustas, por ejemplo, ante una relación, un reto, un problema que tengamos con alguna persona, nos preparamos y armamos todo el arsenal para podernos defender. ¿Qué creen que nos estamos diciendo a nosotros mismos, a nosotras mismas? Es que yo me tengo que cuidar, es que en las personas no se puede confiar, ¿verdad? Ese tipo de cosas van a estar allí.
Y ahí una frase que les compartimos creo que marca muchísimo el tema y que hay una psiquiatra española que me han escuchado mencionar también, Marian Rojas Estapé, que dice que nuestra voz interior es nuestra actitud ante el mundo. ¿Ok? Vean qué interesante. Ahora, ¿por qué es tan importante entender este nexo entre nuestra voz interior, nuestros pensamientos y la forma en la que vemos el mundo? Porque lo que pensamos, lo que nosotros nos decimos a nosotros y a nosotras mismas sobre lo que está pasando en nuestra vida, impacta cómo la experimentamos, impacta cómo afrontamos las cosas que nos están pasando, impacta cómo nos sentimos ante cada una de las experiencias que estamos sintiendo, incluso impacta la forma en la que sentimos a través de nuestro cuerpo. Y para esto les quiero invitar a que hagamos un pequeño ejercicio para que veamos lo que pasa cuando tenemos un pensamiento en mente que nos da una imagen y que tal vez nos recuerda un evento particular. Y les voy entonces a poner este reto. Y pensemos que en este momento, y les pido que lo imaginen y lo sientan, le damos una lamida o un mordisco, como ustedes prefieran, a un limón. Con solo este gesto, la mayoría de las personas van incluso a cerrar la boca y van a tener mayor salivación. Y solo pensamos, gente, en morder un limón. Ahora pensemos en un pensamiento que da a razón de él un proceso de diálogo interno. Claro que va a impactar la forma en la que sentimos, pensamos, la forma en la que sentimos, pensamos y actuamos sobre una situación determinada. ¿Qué nos decimos? ¿Qué visualizamos en nuestra mente? Eso va a impactar. Y saben que una vez que aparece, es difícil de desviar. Y aquí les pido que hagamos otro experimento. Y lo que les voy a pedir es que por favor hagan su mayor esfuerzo por no pensar en una puerta roja. ¿Cuántos de nosotros pensamos en la puerta roja? Hasta yo pensé en la puerta roja, aunque no era mi intención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que dialogamos con nosotros y nosotras mismas nos da una experiencia interna con la que construimos la realidad que estoy viviendo y cómo la experimento, si es buena o mala para mí y cómo me voy a comportar frente a ella. Vean qué interesante. Y por eso es que es tan importante que trabajemos sobre qué es esta voz interior y cómo se construye. Entonces, esta voz interior o este diálogo interno, como les decía, es ese conjunto de todos los elementos, consideraciones, suposiciones, aprendizajes, juicios, expectativas, recuerdos de experiencias en nuestra vida, buenos, no tan buenos, valoraciones, atribuciones, significados que hemos ido construyendo a través de la vida, de las experiencias de personas que son importantes para mí y que se activan en respuesta a estímulos que pueden venir de afuera, del ambiente, por experiencias, por comportamientos de otra persona, por algo que alguien me dijo y que de repente pienso, ¿cómo me pudo haber dicho esto? O desde la gratitud. Qué maravilloso es eso que me está diciendo. Entonces pueden ocurrir muchísimas cosas en el ambiente externo, eventos, comportamientos, personas, que me disparan procesos de diálogo interno. Pero también pueden existir. Disculpen que me dio un poquitito de tos, pero también pueden provenir estímulos que activan los diálogos internos de adentro. Una sensación física, un pensamiento, un recuerdo, ¿verdad? Y eso dispara un proceso de diálogo interno. Ahorita nos vamos a referir si eso es constructivo o no tan constructivo para mí, pero creo que es importante que sepamos que se activa, ya sea por cosas que ocurren afuera de mí o que ocurren dentro de mí. Y que va a ser diferente para cada persona, que lo va a experimentar con velocidades, con tonos, con formas, con matices diferentes,
según incluso el estado en el que yo esté cuando experimento eso que ocurrió afuera de mí o dentro de mí. Ahora, ¿cómo se forma todo esto? Como les decía, tiene que ver con la forma en la que entendemos el mundo. Y algunos autores dicen, autores de la teoría del desarrollo del lenguaje y del pensamiento, que la interiorización del lenguaje es un proceso que las personas necesitamos, es parte de nuestra evolución, es parte de nuestro desarrollo y es crucial, ya que permite que se formen funciones psíquicas superiores, como cuáles, como la atención, como el aprendizaje, como la memoria, como el lenguaje, como nuestra conceptualización de las emociones, el tener la propia conciencia, que nos van a ayudar para muchísimas otras cosas más. Estos diálogos internos nos ayudan a discutir con nosotros mismos cuando estamos planificando, tomando decisiones, estableciendo metas, o cuando nos estamos organizando, cuando necesitamos flexibilizarnos ante algo, cuando monitoreamos lo que ocurre en nuestra vida. Vean qué importante es esto. Y todo esto ocurre desde nuestra infancia, desde que nacemos. Y alrededor de los 3 años es cuando nuestro diálogo o nuestra comunicación del lenguaje se divide en dos. Una parte comunicativa que la utilizamos para comunicarnos con las demás personas y una parte interna dirigida a nosotros mismos que es para guiar el pensamiento y, como les decía, para resolver, para planificar, para poder entender las propias acciones. Pero al inicio resulta que este lenguaje que es para nosotros no necesariamente está internalizado. No sé si los que son papás, mamás o atienden a algún infante se han dado cuenta que las niñas y niñas a veces como que piensan en voz alta. Es como si recitaran lo que están pensando y diciendo, ¿verdad? Sin filtro. Eso más se interioriza y cambia un poco alrededor de los 7, 8 años, que es cuando realmente el diálogo interno empieza a ser interiorizado, ¿ok? Y empezamos a charlar con nosotros mismos. Y empieza entonces a construirse esa serie de pensamientos que se dirigen a nosotros mismos, ¿ok? Y que nos van a ayudar a guiarnos y que se nutre de todas las experiencias propias, pero también de cómo hablaban las personas que me cuidaban, cómo se referían a mí, como esta niña linda, como, mira, te esperan cosas maravillosas en la vida, eh, o me decían, hoy esta niña que tanto molesta porque no deja de llorar. ¿Cómo me hablaban mis cuidadores? Y todo eso yo lo voy internalizando. ¿Cómo me trataban? Porque eso me va ayudando a generar un concepto de quién soy, cómo estoy respecto al mundo y respecto a las otras personas. ¿Recuerdan cuando lo conversamos en heridas? Y si les interesa aprender un poquito de heridas de la infancia, recuerden que en nuestras redes están los programas anteriores grabados. Entonces pueden ir a ellos. Entonces, si pensemos cómo me hablaban quienes me cuidaban, cómo se referían a mí, cómo me trataban, cómo hablaban entre ellas. Gritaban. Habían muchos gritos a mi alrededor y de repente mi voz interior empezó también a gritar a lo largo de mi vida. Empecé también a levantar la voz, pero también después de que ya pasa la infancia y vamos creciendo, nuestro diálogo interno se va nutriendo de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida. En la educación, pensemos en el preescolar, escuela, colegio, universidad, en trabajos que hemos tenido, en agrupaciones a las que pertenecemos, en las relaciones buenas o no tan buenas que vamos estableciendo a lo largo de nuestra vida, y todo eso va nutriendo nuestro diálogo interior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos construyendo entonces esa forma de charlar con nosotros mismos, que puede ser nutritiva o puede ser no tan nutritiva. Entonces, el diálogo interno puede ser útil o también puede causar sufrimiento o a veces incluso ser cruel. ¿Cómo nos damos cuenta de esto, mi gente? ¿Cómo nos damos cuenta si nuestro diálogo interno es nutricio o no tan nutricio? Les voy a pedir dos
que contesten 2 preguntas a ustedes mismos y a ustedes mismas. Bueno, aquí voy a saludar a Luz Mari Solís. Gracias por estar aquí, mami. Y a Magali Mora, que también se nos une y que nos dice, en la infancia sufrí mucho con estos diálogos internos, pues yo sacaba mis propias conclusiones y hoy entiendo que no era tal cual lo veía. Maravilloso, Magali, porque sabes que cada vez que las personas dialogamos con nosotras mismas, tenemos la oportunidad también de cambiar ese diálogo si nos damos cuenta de que no es tan bueno para nosotros y para nosotras. Tenemos la oportunidad. Gracias, gracias Magali por mencionarlo y gracias y te aplaudo también por ese proceso, porque sé que es un proceso de entendimiento de que no era tal cual. Y ahora vamos a ver algunas recomendaciones de cómo podemos hacer un proceso para eso. Bueno, y aquí les mando saludos de Laura Gamboa, que nos saluda a través del chat. Saludos a todos, nos dice, gracias por estar presente. Gracias de verdad a todos y todas ustedes por estar aquí. De verdad que lo apreciamos muchísimo. Pero bueno, volviendo a las preguntas. ¿Cómo nos damos cuenta si nuestro diálogo es nutricio, ¿verdad? Adaptativo, realista? No vamos a hablar de necesariamente positivo. Ahorita les explico por qué, ¿ok? Pero me encantaría que pensaran en la última vez que se equivocaron. Piensa en la última vez que te equivocaste. ¿Qué te dijiste a vos mismo? ¿Cómo te lo dijiste? ¿En qué tono? ¿La voz fue nutricia, pero realista? Sí, me equivoqué. ¿Qué puedo hacer con esto? Sí, me siento muy mal, pero creo que puedo retribuir de esta manera. O cuando cometimos el error, nos dijimos, y disculpen las expresiones porque a veces nos los decimos, bruto, bruta, ¿cómo es posible? Siempre te equivocas con lo mismo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué va a pensar mi compañero de trabajo? ¿Qué va a pensar mi pareja? ¿Qué va a pensar Mengano o Sutana? ¿Y ahora qué hago? La gente va a pensar que soy terrible, que soy incompetente en mi trabajo. ¿Cuántas cosas nos decimos? ¿Hacia qué camino tomamos cuando estamos dialogando con nosotros y nosotras mismas, mi gente? ¿Hacia el nutricio o hacia el destructivo? Y cuando tomamos el de camino destructivo, gente, podemos ser realmente crueles con nosotros y nosotras mismas. Les voy a dar otro ejemplo. Piensen en su último logro. ¿Qué te dijiste a vos mismo? Gracias, gracias por el esfuerzo. Lo logramos. Lo logré. Tanto esfuerzo vale la pena. O tu diálogo fue crítico. Sí, lo lograste, pero tal cosa podría haber estado mejor. Sí, claro, pero la gente no se dio cuenta que tal y tal error lo cometí, pero logré cubrirlo a tiempo. En lugar de decirte, gracias, te amo, gracias por el esfuerzo, qué bien que lo logramos. Gracias María Román, que se nos une también en el chat y que nos dice, excelente tema. Muchísimas gracias. ¿Vemos entonces, mi gente, cómo podemos tomar un camino o el otro en nuestro diálogo interno? ¿Hacia dónde está tomando esa charla que tenemos con nosotros y nosotras mismas, mi gente? Porque el diálogo interno nutricio, adaptativo y realista es un diálogo interno que nos afirma, que refuerza nuestra autoestima, que nos impulsa hacia adelante, pero que también reconoce nuestros errores, que nos impulsa a aprender, a ser mejores, que nos reta, ¿verdad? Un buen discurso interno nos va a ayudar incluso a regular las emociones, a dirigir nuestra atención, a enfocarnos en lo que es importante, a planificar acciones a futuro, a apoyarnos en momentos de adversidad, hablándonos como si fuéramos nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, ¿verdad? Un buen diálogo interno también incluso nos permite tener un discurso interno alentador cuando tenemos que revisar experiencias del pasado, experiencias dolorosas. Pero ¿qué pasa cuando tomamos el camino del diálogo interno que nos causa daño?
cuando no siempre las palabras que nos dirigimos a nosotros mismos son constructivas, cuando nos juzgamos, cuando nos castigamos, cuando nos criticamos, cuando podemos ser crueles o incluso usar afirmaciones que restringen nuestro acceso a nuestros recursos personales. Y a veces, gente, nos decimos cosas que jamás le diríamos a otra persona, pero nos lo dirigimos a nosotros y a nosotras mismas. Nos castigamos en el proceso de diálogo, este diálogo destructivo. Y si al final la forma en la que dialogamos nos habla de cómo vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos, imaginen, tenemos en nuestra mano la capacidad de construir o de destruir en el proceso. Randall Gerardo Monge nos dice, en mi caso, cuando hay logros, lo normal es decirme que es parte de mis deberes. Claro, claro, y que también eso tiene que venir de experiencias del pasado, donde siempre nos decían, digamos, por ejemplo, a alguien que tuvo un jefe por muchos años que siempre le decía, para eso te pagan, para eso te pagan. Qué difícil entonces reconocer los logros y reconocer los logros de otras personas. Gracias, Ran. Ran es mi marido, para los que no saben, y está aquí apoyándome también en este día. Entonces, mi gente, se trata de que podamos empezar a construir diálogos más sanos con nosotras y con nosotros mismos, que no jueguen nuestra contra. Claro, esto significa también que vamos a tener, en el caso del diálogo que es destructivo, que nos hace daño, vamos a tener que sanar las heridas emocionales que los causaron. Si fue abandonado, traicionada, tratada de manera injusta o tratada de manera injusta, si fue rechazada, todo eso va a causar diálogos particulares con nosotros y con nosotras mismas. Hace poco tenía una charla con una de las personas que atiendo y me hablaba del nivel de exigencia que tenía su papá toda la vida y que él aprendió que nunca era suficiente. Nunca era suficiente, siempre hay algo más que hacer. Y hoy, como jefe, también lo aplicaba para otras personas. Por eso su equipo de trabajo pensaba, es que nunca es suficiente para Mengano. ¿Cómo hacemos para satisfacer a Mengano? Y es que no se daban cuenta que no tenía solo que ver con ellos, tenía que ver con la relación que esta persona, que este caballero tiene consigo mismo y de dónde viene. Aprendió a dialogar consigo mismo. No soy suficiente, siempre lo puedes hacer mejor, siempre falta algo. Es que no puedes pensar en cómo hacer las cosas correctamente, le decían de niño. Es que te falta, es que menos que perfección no se admite en esta casa. Imaginemos ese nivel de criticidad. Crecemos con eso y era la forma en la que habla consigo mismo. Claro, viene conmigo a trabajar gestión de emociones en el proceso y entendemos por qué siempre está enojado, insatisfecho, frustrado o ansioso. Pensemos, su diálogo siempre es, no es suficiente, da más, da más, da más. Y todos los demás pueden dar más, y pueden dar más, y pueden dar más. Entonces, el diálogo interno destructivo puede realmente convertirse en una condena. Tenemos que aprender a tornarlo en un diálogo nutricio, que lo vamos a ver ahorita, en un momentito. Ahora, ¿por qué no necesariamente vamos a hablar solo de diálogo interno positivo? Gente, porque no quiero que entendamos que lo que tenemos que hacer es echarnos porras. A veces el diálogo interno nutricio, sí, a veces nos vamos a echar porras, esto es cierto, ¿sí? Pero también el diálogo interno nutricio es adaptativo, eso significa nos ayuda a afrontar lo que está pasando en la realidad. Y dos, es realista. O sea, si yo de verdad metí la pata, si de verdad cometí un error, si de verdad equivoqué mis acciones, me va a dirigir a aceptarlo, a incorporarlo, a tomar conciencia de eso y a seguir adelante. ¿Ok? Pero no me va a decir, no importa el error que cometiste, eres el mejor del mundo.
ese tipo de diálogo no es nutricio, ¿ok? El diálogo interno nutricio es adaptativo y es realista. Ahora, ¿qué tipos de diálogos poco constructivos existen? Les voy a hablar de algunos, ¿ok? Que nos da la teoría. Uno es el diálogo autocrítico. ¿Qué es el diálogo autocrítico? Es cuando la persona, digamos que actúa de manera apropiada, como este caso que les acabo de contar del que nunca es suficiente. Ese es diálogo autocrítico en su máxima expresión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reduce el valor de lo que hace, reduce el valor de los logros y siempre encuentra que hay un defecto, que hay un límite, que podría haber estado mejor, que podría hacerse de una manera distinta. Aunque ustedes no crean, esto mina la confianza en nosotros mismos por esta confrontación constante de lo que hacemos. De hecho, muchísimo del síndrome del impostor tiene un componente súper importante de autocrítica, ¿verdad? Donde no reconozco mis capacidades, lo bueno que puedo hacer, siempre hay duda de mis capacidades o de lo que puedo lograr. Esto va causando en nuestra vida normalmente frustración por no lograr a un resultado que por la autocrítica nunca vamos a llegar. Siempre va a estar como adelante de nosotros. Entonces es como andar persiguiendo algo a lo que nunca vamos a lograr y es muy difícil detenerse a disfrutar de los propios logros, entendiendo que la perfección no se necesita para poder alcanzar una meta, que a veces podríamos tener algunos puntos de mejora, pero que eso no le niega el valor a nuestro esfuerzo, a nuestro compromiso y a las cosas que sí logramos. ¿Ok? Otro tipo de diálogo no tan constructivos es el diálogo catastrófico. Normalmente hemos crecido, hemos tenido experiencias que nos hacen estar siempre en prevención, en alerta de situaciones malas que pueden ocurrir y que por supuesto nos van a ocurrir a nosotros. Lamentablemente, a veces esta forma de pensamiento provoca una profecía autocumplidora, mi gente, ¿sí? Y con eso hay que tener muchísimo cuidado. Siempre estamos alertas, siempre estamos en anticipación, es más, en hiperalerta de cualquier cosa que pudiera ocurrir. Y normalmente vivimos con miedo, con ansiedad por el futuro, por tratar de controlarlo todo. Hay muchísimo desgaste, ¿verdad? Pero siempre hay preocupación. ¿Y si esto sale mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si el evento no viene nadie? ¿Y qué va a pasar? Va a ser terrible si digo tal y cual cosa equivocada en ese evento tan importante que tenemos. Sí, es que eh, en esta fiesta que estoy planeando con tanto cariño para mi hija, yo sé que los chicos se van a venir y se van a portar mal y entonces va a haber que pasar esto, entonces mejor guarden todos los adornos y nos ponemos catastróficos ante algo que podría ser bonito, ¿verdad? Y en lugar de esperar con ánimo y con buen humor y con una buena perspectiva lo que va a ocurrir, nuestro diálogo es catastrófico. Entonces eso hace que nos comportemos de manera muy controladora y ansiosa. ¿Cuál otro tipo de diálogo hay? Por ejemplo, el diálogo, el que victimiza. Entonces, ante esto, nos vemos como víctimas de las circunstancias y nos vemos constantemente en un callejón sin salida porque todo lo malo me ocurre a mí, porque yo soy la víctima del universo, porque los demás se aprovechan de mí, porque la visión negativa de la vida, de mí mismo, de mis facultades, del futuro. La persona con un diálogo interno victimizado lo que hace es que siente como si estuviera desprotegida y siente que hay desesperanza. Hay mucha necesidad de protección, se tiende a tener algunas conductas de dependencia, como las que ya hemos hablado en otros programas también por si les interesa explorar. Y nos ubica no en la posición del protagonista, de la persona que se hace cargo de la vida, sino que nos ubica siempre en falta y siempre en muchas ocasiones incluso culpabilizando a todos los demás que deberían hacer algo por mí, ¿ok? Cuando en realidad la única persona que va a tener control sobre lo que piensas, sobre lo que sientes, sobre lo que haces, sos vos misma, sos vos mismo.
También está el autoexigente, que no solo, que se diferencia un poquitico del que autocritica, porque en este caso es la intolerancia al error, ¿verdad? La búsqueda constante de la perfección. Y esto normalmente también me va a generar estrés, cansancio. Normalmente la persona, cuando es muy autoexigente, siempre siente que le faltan recursos, ¿verdad? Y que en realidad siempre tiene que estar logrando un objetivo. No nos podemos detener, no se puede descansar, ¿ok? No puedo descansar, no puedo parar. Siempre tengo que seguir adelante. Más, 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 más. El nivel de autoexigencia también puede ser muy cruel con nosotros y con nosotras mismas en el proceso. Ahora, si bien la teoría nos da estos tipos de diálogos, pensemos en casos reales, gente que atiendo, ya sea en empresa o en mi consulta. Pensemos cómo es el diálogo interno de una persona que creció en una casa donde todo se resolvía a gritos, que pensaba y que fue creando una imagen de que la persona más fuerte, el que hable más duro, el que golpee más fuerte la mesa, el que muestre más poder por medio de la agresividad, es al que le van a prestar atención y al que le van a escuchar. He tratado a hombres y mujeres que han crecido y manejan un diálogo interno de entre más alto hable, más atención me van a poner. ¿Ok? Y en estos casos son los que atendemos por manejo de emociones, por control de ira, porque de repente tratan mal a otras personas en su entorno. Pensemos incluso qué pasa cuando tiene que enfrentar una crisis, una persona que piensa de esta manera, o que tiene que guiar a otras personas en una crisis, una persona que piensa de esta manera. Pensamos en el diálogo interno de una niña que creció en una casa donde su hermano estuvo gravemente enfermo toda la infancia y entendemos la familia volcada hacia la enfermedad, que sí trató de darle la mejor atención a ella, pero que ella aprendió que debía servir, esperar y callar, porque lo primero siempre era otra cosa, o la cita, o el hospital, o lo que fuera. Que como les decía, entendemos totalmente la situación, pero ella crece con un diálogo interno de yo puedo esperar. Lo que necesitan los demás es más importante que lo que necesito yo. Siempre debo estar al servicio. Imaginemos lo que esto hace en la vida de una persona. Otro ejemplo. Pensemos en un niño introvertido por naturaleza. No tiene en realidad grandes problemas de relación, pero es de círculos más pequeños, de pocos contactos y demás. Pero su madre o padre, que es muy, muy extrovertido, empieza a presionarlo para que socialice más, ¿ok? Y le dice, es que si no aprendes a tener muchos amigos, te vas a quedar solo en la vida. Y se lo repitieron tanto, 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 que luego se lo creyó. Y pensó que ser introvertido es igual a estar solo en la vida. A no ser adecuado para las relaciones interpersonales. Pensemos, gente, en los efectos que esto puede tener en la forma en la que afrontamos lo que nos pasa. O pensemos en esa persona que escuchó toda su vida que para ser linda había que ser delgada. Imaginemos. O esas personas que siempre fueron valorados porque eran los mejores siempre en las notas, en los deportes, en los clubes y demás. ¿Qué va a pensar de sí mismo la primera vez que fracase? Pensemos en esa persona que ha vivido agresión cuando luego de algún tiempo alguien le invita a salir, que vivió agresión con su pareja. El miedo, las cosas que se dirán. Y si me encuentro otra persona igual, a mi pareja no se le notaba cuando empezamos, ¿verdad? Y eso son pensamientos que bloquean, que bloquean. O una persona que tuvo un accidente automovilístico cuando empieza a tratar de volver a manejar su vehículo. ¿Qué se dice a sí mismo? ¿Ok? Claro, a estas últimas estoy hablando de dinámicas un poco más complejas,
pero que también nos dice cómo nuestro diálogo interno impacta en la forma en la que nos vemos a nosotros y a nosotras mismas y la forma en la que vamos a responder ante lo que nos ocurre. Ahora, ¿cómo trabajamos el diálogo interno? Y aquí les tengo una súper noticia, mi gente, que es que el diálogo interno se puede trabajar. Y como les decía hace un ratito, cada vez que tenemos un diálogo con nosotros y nosotras mismas, tenemos una oportunidad para cambiar la dirección de ese diálogo si notamos que no es el más conveniente para nosotros y para nosotras. Y para eso se utiliza una técnica que se llama la autocharla, o sea, lo mismo que el diálogo interno. Entonces, es bien interesante, pero es una autocharla consciente. Pero antes de llegar a la autocharla, mi gente, hay un par de pasitos que tenemos que aprender a aplicar. El primero de ellos es observarnos y escucharnos a nosotros y a nosotras mismas, porque esto es importante, porque a veces hay diálogos internos que nos han acompañado toda nuestra vida y llevan tanto tiempo con nosotros que se automatizan. Entonces ocurren en una capa donde a veces son apenas perceptibles, ¿ok? Pero si empezamos a estar atentos a qué nos decimos a nosotros y a nosotras mismas, como les decía hace un ratito, cuando tenemos un logro, cuando nos equivocamos, cuando alguien más a nuestro alrededor se equivoca, cuando algo muy bueno ocurre en mi vida, cuando algo no tan bueno ocurre en mi vida. Empezamos a observarnos y a escucharnos y nos vamos a dar cuenta, entonces, si eso que nos estamos diciendo a nosotros mismos nos nutre o no. Y le vamos a empezar a detectar cosas, el tono en que nos hablamos, qué nos decimos diferente en diferentes contextos, qué nos ayuda, qué nos obstaculiza para el avance, qué nos nutre o qué nos destruye. Gente, tenemos el poder en nuestras manos a través del diálogo interno, que nos nutre o que nos destruye. Y una vez que he detectado qué me estoy diciendo a mí, voy a empezar a entenderlo y su impacto. Aquí es súper importante que nos tratemos amorosamente, gente. Y sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero ¿esto me ayuda o no me ayuda? Hagamos esa pequeña pregunta. ¿Esta forma de hablarme a mí misma me ayuda o no? ¿Me bloquea, me detiene, me daña? Hace que me trate cruelmente. ¿Esto que me digo a mí misma se lo diría a alguien que amo? Si la respuesta es sí, genial. Si la respuesta es no, es ups, ¿verdad? ¿Y qué estará causando que me lo diga a mí misma? Y una vez que entendemos que podemos detectar lo que nos estamos diciendo, que podemos calibrar cuál es la valencia, si nos ayuda o no nos ayuda a entenderlo, y el impacto que tiene en nosotros, podemos empezar a cuestionarlo. ¿Ok? ¿Realmente esto me ayuda? ¿Qué me ayudaría a decirme en estas situaciones? Por ejemplo, es una forma de hacerlo. A veces para algunas personas es difícil, eso sí, hacer este análisis en primera persona. Yo estoy pensando, yo creo que, me parece que. Y algunas investigaciones, hola Lucy, quien se conecta ahorita, Mónica Rojas nos dice gracias, saludos, saludos Mónica, gracias por estar aquí. Y les comentaba que algunos estudios nos dicen que cuando estamos dialogando y charlando con nosotras mismas, a veces, y nosotros mismos, a veces ayuda a hablarnos en segunda persona. Entonces, por ejemplo, yo personalmente dialogo conmigo mucho en segunda persona. Entonces, en lugar de decir, yo pienso, te digo, a ver, Carla, ¿qué estás pensando? Ok, Carla, ¿y eso te ayuda a lograr esto que quieres conseguir o te obstaculiza? Y me respondo, ¿y qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con esto que acabo de descubrir? Eso ayuda muchísimo. O a veces si no logramos cuestionar algo, ayuda mucho ponerse como un poquito distante y pensar, si otra persona estuviera pensando esto, diciéndose esto a sí misma, y yo me enterara, ¿qué le diría? A veces tomar un poquito de distancia de eso que nos estamos diciendo ayuda a analizarlo, a valorarlo, ¿ok?
cuestionarlo, pensar qué me serviría decirme en lugar de esto. Ahora, algo muy importante, porque sí, una de las técnicas es reconocer esos pensamientos disfuncionales y convertirlos en pensamientos que nos ayuden, ¿sí? Pero tienen que ser cosas realistas. Entonces, si yo pienso que soy vagabunda, porque siempre me han dicho que soy una vaga y que no voy a poder lograr nada en la vida, y de verdad yo me lo creo, posiblemente no me voy a creer si yo me digo, soy la mejor del mundo, voy a lograr todo lo que me proponga de entrada. Eso significa que voy a tener que trabajar con un diálogo constructivo, nutricio, realista y adaptativo, como les decía ahorita. Reconozco mi realidad. Sí, me creí por mucho tiempo que era una vaga, pero poco a poco me voy a ir demostrando que no. Esto pequeño, esta primera meta, me voy a concentrar en eso para lograrlo. ¿Sí? Puede ser que en algún momento la persona se pueda decir, soy la mejor del mundo en tal cosa, pero el proceso de reestructuración, pensemos que si ha pasado a lo largo de muchísimo tiempo y muchísimos años, no lo vamos a cambiar en un segundo, en una sesión, en una semana, en un mes. Posiblemente vamos a revisitar muchas veces este pensamiento y qué nos sirve decirnos a nosotros mismos para poco a poco irlas poniendo en práctica y convertirlas en cosas en nuestra realidad, que impacten en nuestra realidad. Entonces, como yo siempre digo, vamos a usar pensamientos y diálogo interno, vamos a convencer a esa voz que nos hable de una manera amorosa, realista, ¿verdad? Y creíble para nosotros, porque si no lo que va a pasar es que nuestro sistema va a rechazar eso que nos estamos diciendo, porque sabe que no es cierto, ¿ok? Ahora, sí es muy importante en algunos momentos, sobre todo cuando tenemos mucho ruido mental, darnos instrucciones breves. A ver, Carla, detente, mantente concentrado, respira, ¿verdad? Esas instrucciones breves ayudan muchísimo a veces a controlar, a detener el diálogo interno un segundo para que nos dé chance de analizar qué nos estamos diciendo y si eso nos ayuda o no. A veces también ayuda mucho sustituir, por ejemplo, los debo por el quiero, ¿ok? Por ejemplo, es que yo debo hacer X, Y, Z cosa, ¿no? Realmente quiero correr esta carrera. Quiero entrenar porque es importante para mí, porque me da salud, porque me hace sentir bien, no porque debo hacerlo. ¿Debo ir al gimnasio o quiero ir al gimnasio? Bueno, si estamos en un estado de salud que ya es prescriptivo, posiblemente sí debamos hacer ejercicio, no solo el gimnasio es la opción. Pero me refiero a que cómo estamos utilizando nuestro diálogo interno para motivarnos. Tal vez no quiero ir al gimnasio, pero sí quiero tener una vida saludable. Entonces, tal vez un buen diálogo interno con nosotros mismos es, quiero estar saludable y por eso voy a ir al gimnasio, aunque no me agrade mucho. ¿Ok? Un tip también muy importante cuando estemos reconstruyendo nuestros diálogos internos es tratar de limitar el uso de la palabra no, ¿verdad? Nuestro cerebro como que no lo entiende muy bien en algunas ocasiones o no lo toma en cuenta. Entonces, a veces es mucho más efectivo decirte, a ver, me voy a concentrar los próximos 20 minutos. A decir, no te distraigas en los próximos 20 minutos. Eso se va a tomar totalmente diferente por nuestro sistema de una manera muchísimo más positiva y constructiva. Eso también ayuda muchísimo en el proceso de reconstrucción de nuestro diálogo con nosotros y nosotras mismas. Ahora bien, mi gente, esto es de práctica, ¿verdad? Y de proceso, como Laura y yo siempre les decimos. No lo vamos a lograr al instante. Es poco a poco para que poco a poco también se vaya formando en una forma de diálogo distinta conmigo misma, conmigo mismo, que se vaya volviendo natural y al rato con el tiempo se automatice. Eso sería genial. Claro, si nuestro diálogo interno no lo podemos modificar solos y solas, si nos damos cuenta que viene de una herida importante en nuestra vida, de una situación traumática,
de una experiencia de agresión, lo que fuera. Por favor, recuerden que no están solos y solas. Podemos acudir a un profesional, a una persona profesional preparada para que nos acompañe. En muchas ocasiones va a ser difícil. Yo personalmente, en mi vida, he estado en terapia. Y en mi primera terapia, hace muchísimos años, trabajamos mucho mi diálogo interno, porque yo tenía un diálogo interno muy severo, terriblemente crítico y lleno de muchos tendrías y deberías. Y fue parte de mi proceso de sanación cuando era muy joven, mi primer proceso de terapia. Yo era todavía incluso estudiante universitaria. Trabajamos muchísimo eso. Y está bien, mi gente bella, pedir ayuda. Pedir ayuda. Ahora, recuerden, mi gente bella, que todos estos tips y todas estas reflexiones que compartimos con ustedes es buscando darles información valiosa, poniendo los temas de salud mental en el centro de nuestra vida. Esperamos que sea de muchísima utilidad para ustedes y si algo les removió, trabajen en ello y busquen acompañamiento. Nada sustituye un buen proceso terapéutico si lo necesitamos y está bien buscarlo. Ahora, mi gente bella, pensemos que tenemos el poder de hacer muchísimas cosas con nuestro diálogo interior. Esa voz tiene el poder de construirnos o tiene el poder de destruirnos y de detenernos también. Podemos tomar la decisión de empezar a tomar un camino de diálogo mucho más nutritivo y amoroso con nosotros y nosotras mismas. Y que eso impacte nuestra vida con muchísimo más bienestar, con bienestar para las personas que están a mi alrededor, porque si mejoro yo, de una u otra forma mejoro también el entorno en el cual estoy. De verdad, valientes hacia conocernos un poco más a nosotros y a nosotras mismas a través de esta investigación, de descifrar nuestro diálogo interno, esa voz interna, y si nos está ayudando o no a afrontar positivamente nuestra vida. De verdad, mi gente, espero que este diálogo de hoy haya sido provechoso para ustedes. De verdad, con muchísimo amor. Y Laura, allá por donde estás, te mando todo mi cariño y me deseo de que pronto estés bien y que estés con nosotros y nosotras de nuevo. Así, mi gente bella. Y Magali me dice muchas gracias por este tema tan importante. Muchísimas gracias, Magali, a vos por habernos acompañado hoy y a todas las personas que estuvieron con nosotros conectadas y las que nos van a ver de manera diferida. Muchísimas gracias también a Silvia Sánchez, que nos dice muchas gracias, muy buen tema. Muchísimas gracias a Eliet Fonseca, que dice muy lindo. Laurita nos manda abrazos y besos a todos. Bueno, mi gente, ha sido un placer de verdad compartir con ustedes hoy y les esperamos en un nuevo episodio de 3 partes. Que tengan un maravilloso fin de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias.